Bienvenidos, viajeros del tiempo y cronistas de lo olvidado. Hoy nos adentramos en una de las eras más oscuras y silenciosas del continente de Noalus, la Quinta Era, conocida en los anales perdidos como la Edad de la Desolación. Imaginen un mundo consumido por el fuego de la ambición. La Edad de la Locura había dejado tras de sí un lienzo de cenizas y piedra. Los grandes reinos que alguna vez resonaron con poder y magia, Svartal, Nidheim, Fergur, Seth-Mogaus y el glorioso Ar-Razzat, no eran más que recuerdos fragmentados. La guerra, el hambre y lo más doloroso de todo, el abandono de los espíritus, habían devorado su grandeza. El Gikae, esa esencia vital, esa energía cósmica que los 9 espíritus primordiales tejieron en el alma del mundo, ya no respondía. No es que muriera, no, el Gikae nunca muere. Simplemente fue olvidado. Las academias donde se enseñaba a canalizar su poder, los templos donde se veneraba a sus guardianes, todo fue destruido, sepultado bajo la arena del tiempo y la nieve del olvido. Los mortales, en su soberbia, habían roto el vínculo. Olvidaron cómo escuchar. Y en ese silencio, los 9 espíritus guardaron vigilia. Akua, la madre de las aguas. Ventus, el señor del viento. Terra, el corazón de la tierra. Ignis, la llama eterna. Rasoleum, la sombra profunda. Etari, el rayo resplandeciente. Fiser, el aliento helado. Nermis, el espíritu del bosque, y Amos, el alma del desierto. Observaron en silencio, dejando que las razas de Noalus enfrentaran las consecuencias de su propia locura. Pero el silencio de los dioses no significaba paz. El desequilibrio elemental había dejado cicatrices vivientes en el mundo. De las ruinas y cavernas surgieron criaturas retorcidas, nacidas del caos, los engendros del Gikae. Eran fragmentos de magia corrompida, seres de cuerpos deformes y energías inestables que acechaban en la oscuridad. Sin el conocimiento de los antiguos magos, sin espadas imbuidas en esencia y luz, las razas mortales solo podían defenderse con el frío hierro y la tosca piedra. La supervivencia se convirtió en una lucha diaria contra los monstruos que su propio pasado había creado. ¿Y qué fue de los pueblos de Noalus? Los humanos, siempre adaptables y resistentes, se dispersaron. Sus magníficas ciudades se convirtieron en humildes aldeas o fortalezas rurales, renunciando a cualquier sueño de grandeza para aferrarse a la vida. Su imperio se había desmoronado, y ahora vivían entre sus ruinas. Los elfos, los antiguos hijos de Aqua y Nermis, vagaban como espectros por bosques moribundos y lechos de lagos secos. Con sus orejas largas y rasgos finos, buscaban desesperadamente los últimos árboles sagrados que aún respiraban, aferrándose a un eco de la vida que una vez conocieron. Su conexión con la naturaleza estaba rota, y con ella una parte de su alma. En el norte helado, los Infrik, esos semigigantes de piel azulada y ojos de hielo, se refugiaron en las cumbres de Fergur. Descendientes de Fiser y Ventus, ahora solo contaban con su propia fuerza bruta para resistir un frío que parecía eterno, recordando con nostalgia los días en que el viento y el hielo eran sus aliados, no sus carceleros. Y bajo tierra, en las profundidades de Nidheim, los Etarik, los elfos oscuros de piel ceniza y ojos de ámbar, se encerraron en túneles volcánicos. Herederos de la furia de Ignis y el misterio de Etari, vivían junto a ríos de lava que ardían como un débil eco del poder divino que habían perdido. El mundo de la superficie ya no era su hogar. Sin guías, sin poder divino, sin Gikae que respondiera a sus plegarias, las razas de Noalus se vieron forzadas a sobrevivir por su propio ingenio, su propia fuerza, su propia desesperación. Pero incluso en la más profunda desolación, la vida busca un camino. En el corazón del vasto desierto de Ar-Razzat, allí donde una vez se alzó el majestuoso santuario de los 9 espíritus, ocurrió un milagro silencioso. De entre las dunas inertes, una imponente montaña se irguió, como si la propia tierra, el mismísimo Terra, estuviera tomando un aliento profundo después de un largo sueño. Y de su cima, 2 ríos antiguos volvieron a nacer. Sus aguas fluyeron, una hacia el norte, devolviendo la vida al agónico mar de Intor, y la otra hacia el sur, serpenteando hasta el estrecho de Ediel, más allá del cual se intuían tierras desconocidas en el horizonte. El legendario oasis de Duavator, el corazón de la sabiduría antigua, renació de entre las arenas, pero no era el mismo. Donde antes había templos relucientes y bibliotecas de conocimiento arcano, ahora solo quedaban ruinas semienterradas y columnas rotas que apuntaban al cielo como dedos acusadores. El gran santuario de los 9 había desaparecido. Solo quedaban fragmentos de piedra grabados con runas elementales, mudos testigos de una gloria que el mundo había olvidado.
Algunos viajeros que se atrevían a acercarse a la montaña juraban sentir una extraña paz, una calma profunda, como si algo poderoso y antiguo aún respirara bajo la roca, dormido pero vivo. Y así, el mundo continuó sin la magia consciente. El Yikae nunca se fue. Sus corrientes seguían fluyendo en el susurro del viento, en la solidez de la piedra, en el murmullo del agua. Pero era invisible para quienes ya no sabían ver. Solo unos pocos, los más sensibles, sentían a veces un latido extraño en su interior. Un curandero cuyas manos aliviaban el dolor más allá de la simple medicina. Un herrero cuyo martillo forjaba un acero extrañamente resistente. Un cazador con una puntería casi sobrenatural. O un soñador cuyas visiones parecían susurrar verdades. Pero sin maestros ni guías, confundían esta energía sutil con intuición, con buena suerte o simplemente con el capricho del destino. Las antiguas escuelas de magia eran cosa del pasado. Los nombres de los espíritus se convirtieron en cuentos para dormir y la palabra Yikae se perdió en las brumas de la leyenda. Poco a poco, con el paso de los siglos, las razas comenzaron a reconstruir. Ya no con la ayuda de los dioses, sino con el sudor de su frente y la fuerza de sus manos. Nuevas aldeas, fortalezas y ciudades de piedra y madera se alzaron sobre los cimientos de los viejos imperios. Noalus renacía. Sí, pero era un renacimiento humilde, forjado en el esfuerzo humano, la resistencia élfica, la fortaleza infrik y la tenacidad etarik. Y aunque nadie hablaba ya del Yikae, su presencia seguía allí, dormida bajo las montañas, enroscada entre las raíces de los árboles, fluyendo en las profundidades de los ríos y susurrando en cada ráfaga de viento, esperando. Al final del año 395, cuando la edad de la desolación llegaba a su fin, un pequeño milagro ocurrió en el renacido oasis de Duavator. Una única flor, de un color vibrante y desconocido, brotó de la arena estéril, cerca de las ruinas. Los sabios del desierto, los pocos que aún leían las estrellas y escuchaban el viento, lo vieron y comprendieron. Y dijeron, el mundo recuerda. Los espíritus nunca se fueron, solo esperan ser recordados. La edad de la desolación había terminado, pero su legado de silencio y olvido daría forma al futuro de Noalus de maneras que nadie podía imaginar. Una nueva aurora se cernía en el horizonte, y con ella la posibilidad de que el llamado del Yikae volviera a ser escuchado. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las cenizas del tiempo. Si te fascina el mundo de Arion y quieres descubrir qué sucedió después, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas crónicas. Hasta entonces, que vuestros caminos sean seguros.